Buen día, gente, espero que lo estén pasando de maravilla. Y en esta ocasión tenemos preparado algo muy especial, debido a que últimamente hemos hablado mucho de Zack Snyder debido a la anticipación que tenemos porque al fin ya va a salir su versión de Liga de la Justicia. Y en los últimos videos que hemos hecho hemos sido bastante, digamos, negativos al respecto, no necesariamente porque detestemos a Zack Snyder como director en general, sino porque las películas que él ha hecho para DC desde Man of Steel hasta ahora no nos han dado verdaderos motivos para estar con un gran entusiasmo sobre cómo va a ser su versión de Liga de la Justicia, y los avances tampoco han hecho la gran cosa para cambiar nuestra forma de pensar. Pero decidí proponerle a Nemesis algo bastante interesante, y yo creo que muchas veces es bueno dar crédito cuando crédito se merece. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los que para nuestro criterio son las mejores películas de Zack Snyder. Y como ya dije, para acompañarme en eso va a estar mi buen amigo Nemesis, alias Halcón Blanco 13. Digo, hola Nemesis. Salutaciones a todos y a todos. Aquí su amigo Nemesis, salió al Halcón Blanco 13. Pues sí, vamos a hablar de lo bueno que ha hecho Zack Snyder, porque obvio ha hecho cosas buenas, no podemos decir que no. Es un director muy curioso, tiene un estilo bastante característico, y conforme vamos a hablar sobre las películas durante el transcurso del video nos vamos a dar cuenta sobre cómo ha ido la evolución de su estilo, dependiendo de la película que hablemos. Evolución o involución en algunos casos. Muy cierto, muy cierto. Y yo creo que vamos a ir empezando. Vamos a hablar solo de cuatro películas. Y yo sé que de inmediato muchos dirán, pero Zack Snyder ha hecho varias. No vamos a tomar en cuenta Man of Steel o Batman vs. Superman, porque para empezar ya hablamos de ellas en un podcast y no las consideramos unas buenas películas. Si a quien está escuchando esto le gusta mucho Man of Steel y Batman vs Superman, eso está bien. Pero ya hemos hablado antes de por qué a nosotros no nos gusta. También hemos dicho, por ejemplo, aspectos positivos de Man of Steel antes. Pero queremos enfocarnos en películas en las que en general realmente tenemos una opinión muy positiva al respecto. ¿Qué ha hecho Zack Snyder? Exactamente, porque como ya dijiste, Zack Snyder no solo es Liga de la Justicia o Batman v Superman, tiene una trayectoria antes de, y antes de ese podía haber mucho de su estilo, en muchos de los casos, puede decirse. Sí, y si se preguntan qué opinamos sobre esas películas, está el podcast para que vean lo que opinamos de Batman vs Superman y Man of Steel. Así que yo creo que vamos a ir de lleno hablando sobre. Vamos a hacer esto como un estilo top. Ujú. Nada más vamos a hablar de cuatro películas, pero vamos a ir hablando de la que menos nos gusta, pero aún nos parece buena, hasta la que realmente pensamos que es su obra maestra. ¿Y con cuál empezamos? Pues la película que está en la posición número 4 va a ser Watchmen. Watchmen, de Frank Miller. No, 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 de Alan Moore. El cómic original fue escrito por Alan Moore en los ochentas. Ah, cierto. Y esta es una película que tiene muchos méritos a favor, pero también hay algunas cosas que no permiten poder ver todo el potencial de esta adaptación como pudo haber sido. Para empezar, algo que le quiero dar crédito a la película es que genuinamente está tratando de ser una representación muy fiel de lo que es el cómic. Llevar esa Y, historia a la pantalla grande. Porque, y si vemos más o menos cómic, y de hecho creo que el DVD que del Watchmen tenía una sección de ese mismo cómic, y si lo pones en escenas de la contra, película. Uh-huh. se ve casi igual. O sea, es una adaptación bastante fiel entre sí del cómic. Sí, porque como digo, hay varias veces cuando tratan de hacer adaptaciones de cómics a películas que realmente no adaptan tal cual el cómic. Por ejemplo, por dar algo muy superficial, está la película de Capitán América Guerra Civil. En el título de la película hace referencia a un cómic de ese mismo nombre, pero solo comparten una versión muy generalizada de la premisa. Realmente, en cuanto a comparar historias, la película y el cómic no tienen mucho que ver.
los diálogos, De hecho, eso es muy situaciones. común en Marvel, porque nomás adaptan el nombre para jalar, pero muchas veces lo que se pone no es tanto lo que en verdad está en el cómic. Y mientras tanto, aquí en Watchmen, realmente puedes ver las escenas del cómic. Bueno, no todas, pero una gran parte del cómic está plasmado en pantalla, tal cual como es. Y eso realmente no pasa muy seguido en adaptaciones de cómics. Pero aquí Zack Snyder en verdad buscó poder presentar toda la historia del cómic lo mejor posible en una película, lo cual es algo muy ambicioso, porque Watchmen es un cómic bastante extenso, que está lleno de muchos diálogos que tratan de abordar mucho la psicología de los personajes. Aunque Zack Snyder cambia un poco ese tono tan pesado y lo vuelve más digerible en sí. Por así decirlo. Ujú. Porque esto ya estamos yendo un poco a algunas cosas que no me gustan de la película y creo que Zack Snyder en sí no captó por completo el cómic. Sé que no va a sonar un poco pretencioso decir eso, o él no lo entendió, pero el tono de la película y del cómic son muy diferentes. El cómic en sí es más que nada un drama. Tiene momentos de acción, pero es más que nada los personajes hablando sobre lo que pasa en sus vidas. Y lo que Alan Moore trató de lograr con Watchmen es mostrar cómo personas que llevan este estilo de vida de superhéroes llegan a ser gente que tiene muchos trastornos y que realmente son muy inestables. De hecho, eso tomarían después los The Boys, podría decirse, ¿no? Sí, el cómic de The Voice, pero ya eso es irnos a otro tema. La gran Sí. diferencia es que la película de Watchmen trata en muchos momentos de presentarse como si fuera algo que ya hemos hablado antes, que es muy típico de Snyder, como si fuera algo muy cool. Vemos esta secuencia de acción muy cool, estos momentos, estos personajes son presentados como si O fueran... inclusive al inicio de la película ponen una canción súper genial cuando las cosas que están pasando son muy jodidas porque ves como los superhéroes literalmente se volvieron locos en algunos casos Sí, o terminaron muy mal. hay un gran contraste entre el tono del cómic de mostrarte que estas personas son trastornados dementes y la película tratando de mostrarlos como si son gente genial, que en algunos casos funciona, no voy a negarlo. Creo que lo que a mí más me encanta de la película es el personaje de Rorschach. Sí, también ese es mi favorito. Su frase célebre de entonces pedirán ayuda y yo diré no. También me gustan mucho las escenas con el comedian. El actor que eligieron para ese personaje es perfecto. Él capta a la perfección ese estilo tan cretino, tan arrogante, Demente. exacto, tan demente. Es muy bueno. Las escenas con Rorschach, como dije, el actor se roba la película. Él hace un trabajo maravilloso. Da ese tono tanto de demente como de investigador paranoico y además de que intimida mucho a los personajes. Él tiene una actitud muy intensa, lo cual me encanta bastante y eso Y hace más que con el doblaje. la voz en latino es de 5 estrellas, en verdad. Sí. Es un actor maravilloso y hizo un trabajo de lujo. También admiro bastante que no tuvieran problema en plasmar las cosas que tú pensarías que trataran de simplificar, como por ejemplo el Doctor Manhattan. Bien pudieran haber puesto a una persona común y corriente y nada más decir que tiene poderes, pero genuinamente trataron de plasmar cómo es en el cómic, un gigante azul y sus poderes están visualizados de una forma adecuada, como es ese Sí. personaje. Y lo que siente muchas veces, ves la cara del Doctor Manhattan y es de decepción total. Y de hecho, la voz en latino es magnífica del Doctor Manhattan. A mí me encanta mucho cómo lo hace ese actor. No recuerdo bien su nombre, ahí lo pondré en pantalla, pero él también hace la voz de Iron Man en las películas de Marvel y también hizo a Kratos en God of War, ha hecho a Batman en algunos juegos, pero él hace en esos otros trabajos una voz más grave, más como más ruda y con el Doctor Manhattan hace un tono de voz más Más suave, sereno. más sereno, más suave, más que suena genial y no sé por qué no lo hace más seguido. También me gusta bastante. La banda sonora de la película es muy buena. Me gusta mucho el uso de canciones populares, sobre todo en el flashback de los años 70. Me encanta esa canción y me encanta cómo la utilizaron también
los diálogos están de lujo porque están sacados directamente del cómic y como digo, aun si Snyder no capta por completo el tono, al menos lo que es la historia se conserva. Ujú. Es una buena película, siempre me gusta verla a veces cuando la pasan. Y es agradable de ver, aunque su creador la odie, pero ya sabemos cómo es él. Alan Moore odia todas las adaptaciones de sus trabajos, pero no lo culpo, algunas sí son pésimas. Excepto la pequeña Lulu, él ama a la pequeña Lulu. Ah, exacto. Pero sí, realmente me gusta mucho Watchmen, tiene muy buenos efectos, tiene un ritmo bastante, digamos, aceptable porque está tratando de condensar muchísimo. Como dije, el cómic es bastante extenso. Incluso existe la versión de la película extendida que de hecho sí vale la pena ver porque en este caso es más del cómic en pantalla, lo cual es muy bueno. Ujú. Sí, nos encanta esta película. Y Snyder como director demostraba... Bueno, esta película sí demuestra que ya comenzaba a abusar un poco de ciertos excesos. Hay algunas escenas que utilizan mucho lo típico de la cámara lenta y luego muy rápido, que veríamos que él exageraría al máximo con Man of Steel. Pero yo creo que funciona. También no me gusta mucho cómo varias escenas están como muy apagado lo que es el color en pantalla, pero también no demerita mucho la película. Ya son solo pequeños detalles. En general, Watchmen es algo muy disfrutable. Sobre todo si, bueno, eres fan del cómic. Porque he visto algunos que son muy fans quejarse de que la película se toma algunas libertades. Pero realmente a mí me sorprende que conservara tanto del cómic como lo hace. Sí, siendo justos, es una buena adaptación. En fin. ¿Y, Y con ahora... cuál seguiremos? Ya que Ajá. terminamos lo de Watchmen. Pues sí. Pasaremos al puesto número 3, el cual es 300. 300, Ahora esto es sí, de basada en un parte. cómic de Frank Miller. Sí, ya no me voy a equivocar. 300 fue la segunda película que hizo Zack Snyder y esa tiene como la estética que el público más relaciona con él. Él en esa película utilizó mucho los efectos especiales, la pantalla verde, todo una estética de efectos digitales, la cámara lenta, casi fue... Y los tonos sepia, sobre todo los tonos sepia. Ah, sí, la paleta de colores de la película es muy curiosa. Pero sí, es igual que Watchmen, bueno, puede que incluso más. Esta es una película que es una adaptación 100% fiel al cómic de Frank Miller. Y de hecho, creo que fue casi por los mismos años que salió Sin City, que también fue hecho por otro director, pero es un cómic que es... no, es una película que adapta de manera muy directa ese cómic. Las escenas, puedes... Robert Rodríguez, Ajá, sí. Él también tiene, podría decirse que él es el Zack Snyder, pero sin pretensiones, casi. Pero sí, porque lo que hace adapta muy... muy bien. sí, lo que hace muy especial a 300 es que no tiene absolutamente ningún miedo en poner muchas de las cosas absurdas que tiene el cómic. Y no lo digo de mala manera, porque el cómic tiene cosas bastante alocadas a más no poder, y en la película lo plasman pero con una gran seriedad. Y funciona cómo se está tomando en serio todos los acontecimientos de la historia. También no es una historia muy compleja, es básicamente se acerca una gran amenaza a tratar de destruir a los espartanos y Leónidas reúne a 300 de sus hombres para ir al combate, aunque no tiene todos sus grandes ejércitos respaldándolo, él va a tratar de... Parar todo eso, con Exactamente. solo 300 hombres. Y la película tiene un tono bastante épico, Sí, épico con ganas, los diálogos son muy emocionantes, todas las escenas tienen mucha energía, todo funciona, ahí sí funciona muy bien la estética de la cámara lenta, las escenas de acción, todo es magnífico, me encanta bastante cómo Zack Snyder tomó este cómic que algunos podrían decir que es bastante absurdo, bastante ridículo, pero se lo tomó tan en serio y lo plasmó tal cual. Aquí tan sí, en serio que hasta el día de hoy es recordada esa película. A ese nivel llegó. las actuaciones son muy buenas, el actor que hace de Leónidas es simplemente increíble. Y Esa. Tantos. Y la voz en latino, súper genial. la misma voz de El Comedian. Y el sargento Hartman. Oh, sí, ese actor tiene una verdadera intensidad en su voz. Él quedó de maravilla con Leónidas.
También me encanta bastante la narración en la película. Los diálogos son magníficos porque de verdad se toman toda esta idea de mostrarte una historia de acción épica 100% ruda y los diálogos son magníficos, no podría decirlo de otra manera, son bastante emocionantes y como digo, la dirección de Snyder ya es más parecido a como la gente lo conoce actualmente, pero ahí funciona de maravilla. Ahí trata de que cada página del cómic esté representada de la mejor manera en pantalla. Es épico, es algo genuinamente épico. Sí, Incluso el uso de la literalmente, pantalla verde no molesta en lo más mínimo, lo cual es increíble. sí, literalmente él no tuvo que meter mucho coco, era adaptar. Es como dibujar mal un libro de colorear, casi, casi. Pero lo Pero hizo muy bien. sí, lo hizo Es muy una bien, película le tan doy ese crédito. disfrutable, tan recordada hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy se ve genial. Para que vean, cuando una película está bien hecha, aunque tenga tantos efectos especiales, si está tan bien Bien cuidado. adaptada y tan bien hecha, es hasta el día de hoy un clásico, hasta un meme, podría decirse. Esto es Esparta. ¡Esparta! No, de Sí, verdad. Adoro esta película. Tampoco creo que haya mucho que podamos decir realmente porque como digo, es simplemente una gran guerra en la que unos pocos guerreros tienen que alzarse contra esta gran amenaza. Y es increíble, la determinación, los diálogos, el estilo, todo funciona de maravilla en 300. Creo que funciona también porque en Watchmen él trataba con un material original que tiene mucho peso emocional y psicológico para abordar la mente de los personajes, mientras que en 300 es algo más directo de solamente determinación y acción. Y eso Snyder lo hizo de maravilla. sí, a él le encanta eso. Es su fuerte. Y en puestos un poco más adelante veremos el por qué. Sí. Y ahora pasaremos a el puesto número 2, la cual es creo que una película que no muchas personas recuerdan, pero es algo muy especial y estamos hablando de Gahul. O ¿Cómo mejor cuál? conocida como los búhos espaciales. Me entenderán ahorita. ¿Cuál es el subtítulo de la película? La leyenda de los guardianes. Sí, casi, Sí. casi. Y esta es una película de animación muy especial para mí, porque durante muchísimos años la estuve evitando. No sé por qué, simplemente vi el tráiler y no me pareció la gran cosa y no sé, dejé pasar, no la vi en lo más mínimo. Pero muy recientemente tú y otro amigo me han estado recomendando a más no poder que vea la película y la acabo de ver por primera vez y en verdad me dejó sorprendido. Es un trabajo que tú no esperarías de Zack Snyder. Es algo muy Sí, sobre especial. todo la paleta de colores. Es algo que, Hay colores a más no poder en la película. Es visualmente hermosa. Lo digo en serio. Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprendió? dime, La película dura 1 hora y media. y no se siente. Dura hora y media. Muchas personas ya conocen a Snyder porque sus películas duran demasiado y están llenas de excesos. Esta película no pierde el tiempo. Todas sus escenas, todos sus diálogos, todo lo La aprovecha historia. a más no poder. Y no es complicada, no es pretenciosa. No hay un solo diálogo pretencioso en toda la película. Y tomando en cuenta cómo la gente ya conoce a Snyder actualmente, eso es increíble. Sí, yo la vi una vez en televisión de forma casual y me quedé viendo y me quedé viendo y me quedé viendo. Y al final me gustó. Es irónico. Y hay un detalle que me hizo esbozar una gran sonrisa. Y ya sabes cuál es, tú dilo. Sí, básicamente, no creo que sean spoilers realmente. Es una película que vale mucho la pena, pero imagínense si trataran de contar Star Wars, pero la historia de Luke y Anakin pasaran al mismo tiempo. es, Exacto, y por eso llamé búhos en el espacio. Literalmente es, es Star Wars, pero en una película animada de búhos guerreros, lo cual es bastante bizarro de decir, pero funciona. sí, exactamente, y mejor que lo hecho por Disney. De hecho, esta película y otra de aquel entonces llamada Rango, que creo que tú La cual yo reseñaste, ajá, reseñé. muy buen video, en serio se los recomiendo. Esa, esas películas eran como una alternativa de lo que dominaba las otras películas animadas hechas en Estados Unidos, que era DreamWorks y Pixar. Y de esas películas tienen un estilo de diseño muy
repetitivo y característico, que es simplemente diseños a lo Pixar. Ese mismo estilo de personajes. Y lo que me gusta mucho de Gahul y de Rango es que las dos películas tienen una estética propia. No tratan de copiarle el estilo de alguna otra película más exitosa. Realmente están arriesgándose. Y repito lo que dije en Rango. Los directores de las películas, el de Rango dijo, nosotros creamos personajes para contar una historia, no para vender juguetes. Y eso es lo que lo hace único. Y como digo, en Gahul es básicamente eso, es un protagonista el cual fue raptado junto con su hermano para convertirse en, digamos, esclavos de un régimen que trata de conquistar todo a su alrededor. No es lo más... El imperio. No es lo más original del mundo, pero tampoco es algo malo al respecto, porque como digo, la película dura hora y media. No pierde el tiempo, los diálogos son bastante entretenidos, van al punto, todo es bastante claro y muy bien hecho. Y la dirección y la animación sobre todo, hay paisajes hermosísimos, las secuencias de acción son muy emocionantes, lo cual es no lo esperarías de una película que, como digo, es sobre búhos, sobre lechuzas. Y sobre hecho por Zack Snyder también. No se siente como una película de Zack Snyder, al menos no de el Snyder que conocemos actualmente, porque como digo, no hay un solo diálogo pretencioso en la película, no hay un solo momento en que traten de poner simbolismo forzado o que tú digas, oh, esto solo lo puso porque es algo que le parece genial. Toda la película cumple un propósito, es una historia muy bien contada. Pues como dije, Gahul es una historia simple basada en libros que tiene el mismo nombre, o sea, de nuevo está adaptando algo. Sí, eso es algo que se está repitiendo bastante cuando estamos hablando de sus mejores trabajos, que son cosas que él está adaptando de manera muy directa, no son ideas propias, lo cual no hay ningún problema, no todos los directores tienen que hacer películas 100% basadas en solo ideas propias. Puede ser un gran director solamente haciendo adaptaciones, porque la propia idea de adaptar algo muy bien es bastante difícil y eso no es algo que lo haría cualquiera. Y más actualmente. Y como digo, en Gahul el doblaje latino es maravilloso. Escuchamos voces muy clásicas. Está Humberto Vélez haciendo a uno de las lechuzas y lo hace con un tono de voz muy parecido a Long John Silver del Planeta del Tesoro. Lo hace maravilloso. Carlos II como el villano principal. Suena increíble, suena muy bien. Suena mejor que como ha sonado en Dragon Ball en los últimos años. Y lo que se me hizo curioso es la voz del hermano, casi suena a Anakin. Literalmente, y te digo, las escenas que son casi directamente sacadas de Star Wars, es muy gracioso que tenga él la voz de Anakin, pero también muy apropiado. Sí, sí. Y como digo, Vean, todas las secuencias de acción son magníficas, están muy bien dirigidas, toda la animación es preciosa, no hay ninguno de los excesos que conocemos de Zack Snyder en la actualidad. Es una película simple, divertida y que vale la pena. Irónicamente vendría antes de el punto de quiebre. Sí, Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Sí, porque ahora vamos a pasar lo que vendría a ser lo que nosotros consideramos la mejor película de Zack Snyder. ¿Y cuál sería? Dime. El Amanecer de los Muertos. Su primera película, su debut. Sí, no estuvo solo, también. Seamos honestos, no estuvo solo. No, esa película, para empezar, es un remake de la película clásica de George Romero de los años 70, pero esta trata de ir en su propio rumbo. Pero lo que decimos de que él recibió ayuda es porque el guión de la película fue escrito por James Gunn, el cual todo el mundo conoce por las películas de Guardianes de la Galaxia. Y por la futura película de Escuadrón Suicida. Oh, claro. Y los diálogos son muy buenos. En verdad, las interacciones de los personajes son de lo más entretenidas. Pero yo considero a esta la mejor película de Zack Snyder porque es la más eficiente en contar una historia. Además de Gahul, esta película tiene un concepto de tener a los personajes atrapados en el centro comercial que es sacado de la película original, pero lo plasma con un estilo de acción, un estilo de suspenso, un estilo muy bueno. Y lo mejor de todo es que como es su primer trabajo y no tuvo un gran presupuesto, no está lleno de efectos de computadora.
Es genuinamente una película con efectos prácticos, secuencias que fueron realizadas con vehículos reales, con las cosas que veías en el cine antes de que la animación en computadora dominara todo. Y me sorprende lo bien que lo hace Zack Snyder en esta película. Y Todas hay las un secuencias de detalle que me acción gusta son muy mencionar buenas. mucho. ¿Cuál? Lo de que esta película literalmente inspiraría la saga de juegos de Dead Rising, y el cual muchas veces es casi esto. Y salió 2 años después, así que es inspiración casi cercana. Directa, digámoslo como es inspiración Sí, directa. Pero sí, me gusta bastante. Las interacciones de los personajes son muy buenas. Por ejemplo, cuando estaba viendo la película por primera vez, al principio yo pensaba que la actriz principal era bastante pésima porque pasaban cosas bastante horribles a su alrededor y ella tenía una expresión bastante vacía, no reaccionaba mucho, pero cuando ya estuvieron en el centro comercial y se sintieron a salvo, ella tuvo que ir por por medicinas y eso, y estuvo sola y ella se quebró de inmediato, comenzó a llorar, comenzó a mostrar todo ese dolor, ese sufrimiento que se estaba guardando y me pareció bastante efectivo eso y pude entender por qué al principio se estaba conteniendo, porque trataba de sobrevivir, es lo que estaba en su mente, pero ella en realidad estaba sufriendo bastante. Las actuaciones son magníficas, el ritmo de la película es muy bueno y toda la y el acción que tono digo, no es como otras películas de zombies que lo tratan de una forma tan pesimista, o sea, es más, ¿cómo se llama? Neutral, ¿sí? sí, es como decirlo, tiene momentos bastante, sonará bizarro en una película de zombies, pero bastante agradables. La música es perfecta para empezar, la banda sonora es muy buena y complementa de maravilla las escenas. Hay un cover de una canción que se llama Get Down with the Sickness, que la canción original es de metal bastante pesado y eso, y aquí lo hicieron como una canción estilo Frank Sinatra y es bastante divertido porque la letra sigue siendo la misma pero cantada de una manera muy elegante y en una secuencia en la que los personajes al fin están tratando de pasar un rato agradable en esta situación complicada. Hmm. Es efectivo más no poder y me sorprende ver eso de Zack Snyder. En verdad Y es algo sobre todo increíble. que no haya colores saturados. No, no, para nada, no hay ningún filtro, no hay escenas con mucha oscuridad para que todo parezca muy serio y muy maduro. No, es una película que muestra situaciones muy difíciles, pero a todo color sin problema y funciona. Ujú. Y es lo que más pega, sobre todo porque es situación común y corriente. Y la película está llena de situaciones bastante, ahora sí, muy fuertes, pero también está esos momentos de interacción de los personajes. Ellos literalmente están atrapados en un centro comercial y todas las escenas que no tienen nada que ver con los zombies son muy entretenidas de ver por los buenos diálogos de James Gunn y porque todos los personajes tienen motivaciones muy claras y los que cambian con el transcurso de la película lo hacen de manera muy natural. Al principio hay personajes que son los típicos cretinos que tratan nomás de pensar sobre ellos mismos y no les interesa nada y poco a poco cambian, pero no lo hacen de una manera en la que, oh, aquí está la escena en la que me doy cuenta de lo malo de mis acciones. No, simplemente interactuar con los otros personajes y estar en esta situación hace que cambien, lo cual es brillante. Es brillante Y en esta sobre todo película. también tenemos ciertas escenas de acción. Muy, No lo muy podemos ver. divertidas. No, son muy buenas. Como lo estoy diciendo, la acción en esta película es muy emocionante porque, como digo, no hay ningún exceso de efectos de computadora. Todo lo hicieron de manera práctica y es genial de ver. Literalmente es muy genial de ver. Ya casi no se hace eso. Solo lo hacen en películas de bajísimo presupuesto y se ve pésimo. Pero aquí todo se ve muy profesional. Toda la dirección es espléndida. La banda sonora, los Para ser la personajes, los primera de diálogos. Zack Snyder. Y es su mejor, por mucho. No ha habido otra película como esta que se sienta como un verdadero clásico. Y esta película se siente como un clásico para mí. No puedo realmente mencionar aspectos negativos porque realmente disfruté todo de la película, los personajes, las situaciones, el manejo, el ritmo, todo es increíble, todo es muy disfrutable, en verdad. Es una película que respeto a más no poder y es una lástima que Zack Snyder no siguiera con este estilo de dirección con sus trabajos más adelante. Eh, Y esas son, pero de eso esas, empezaremos a hablar un poquito, sí, ¿no? porque esas son las películas que nosotros respetamos y disfrutamos más de Zack Snyder.
pero hubo un punto en que su carrera cambió por completo y creo que eso fue cuando lanzó Sucker Punch. La cual vino después de Gahul, Sí, irónicamente. porque las películas que acabamos de mencionar son literalmente sus primeras 4 películas, tal cual, ¿eh? Y después de Sucker Punch hubo este cambio bastante radical con Zack Snyder, porque es imposible comparar Sucker Punch con Watchmen, con 300, con lo que acabamos de mencionar. El estilo es muy diferente. Sucker Punch está muy... es 100% los excesos de Zack Snyder como director y que aún siguen plagando su cine actualmente. Los colores saturados, los Exceso diálogos semi, pretenciosos semi, que no significan realmente nada. ujú. Y las secuencias de acción recargadas a más no poder de efectos especiales que terminan viéndose no muy bien. Estoy seguro que hay muchos fans de Sucker Punch, pero la verdad, a mí no me gusta mucho. No siento que la historia tenga algo realmente que contar. Y las secuencias de acción por sí solas pueden ser entretenidas, pero no aportan nada a la historia realmente. Solo están ahí porque a Zack Snyder le parecían cool. Se nota mucho. Y Ay, de pero ver, esa película es no sé. El giro final era como muy para hacérsele interesante. No lo diré muy a no, fondo, no, no. pero yo diré que el juego de Alice Madness sí lo hizo mejor. Te creo. Y sí, esa película marcó el antes y después de Zack Snyder. Man of Steel, muchas de sus secuencias de acción se sienten más como las de Sucker Punch. Y es una lástima que más gente no haya alabado, bueno, no alabado, más bien haya dicho cosas positivas de Zack Snyder sobre Gahul o incluso sobre El Amanecer de los Muertos. No hay muchas personas que nombren esas películas como sus grandes clásicos. Y simplemente cuando vemos, por ejemplo, algún tráiler de algún trabajo nuevo de él, dicen del director de Man of Steel, Batman vs. Superman. Solamente la gente habla de esas películas como si fuera lo único que él ha hecho, cuando sus primeros trabajos son más fascinantes que eso. Había más variedad de estilos, había una mejor dirección y eran más honestas, por así decirlo. Y ahí dijiste un detalle, dirección. Porque ya mencionaron mucho eso, pero Zack Snyder, como dijimos, es más un buen adaptador que Sí, tanto un director. Y tenemos un detalle. No creemos que Zack Snyder haya hecho o escrito lo que hizo después. no, no, porque Man of Steel y Batman vs Superman fueron escritos por David S. Goyer, el cual es un grandísimo cretino a más no poder. Él trabaja en la industria de los cómics, pero genuinamente detesta a los fans, no le interesa a los personajes, dice cualquier estupidez y sus trabajos. Tú has visto el guión de Man of Steel y Batman vs Superman, son puras incoherencias sin sentido. Es un trabajo horrible y él dice cualquier estupidez. Dice que solo perdedores conocen al detective marciano. Y él trabaja en la industria de los cómics y está diciendo esto. Hmm. Eso es ridículo. Y por alguna razón Zack Snyder confió en él para que escribiera un guión sobre Superman. Eso es tonto. A más no poder. Eh, Y no mencionemos lo que dijo de She-Hulk. Ay, Dios mío, no, eso es. Ay, Dios. David S. Goyer es un cretino. Solo lo voy a decir así. Es un cretino a más no poder. Ujú, sí. Y Y además, viendo, y como hemos dicho, Man of Steel y Batman vs Superman no son adaptaciones de nada. Toman algunas cosas de ciertos cómics, pero nada más como referencia visual para fanservice. No tienen nada de esas historias, no tienen nada que contar. Y esa es la gran diferencia de ese cine de Zack Snyder a lo que fue sus primeros trabajos. Él entendía que su fuerte era plasmar la historia de alguien más. Y lo hacía muy ujú, y bien, no se tiene nada de esforzaba. malo. O sea, no tiene nada de malo eso. O sea, al No, menos sé honesto con eso. no, para nada, no hay nada de malo con eso. Hay, ¿cómo decirlo? Es algo muy admirable poder adaptar algo bastante bien. Y Zack Snyder podía hacer eso. Ujú, y Y perfectamente se hubiera quedado así. De hecho, ahora que lo pienso, ¿por qué no le hicieron adaptar la obra de del Caballero de la Noche Regresa? Ahí tienes la escena de Batman y Superman, ¿no? pero mejor. Mejor. ¿Por qué no lo dijeron adaptar eso? Simplemente. O alguna otra cosa. Él podría adaptar algún videojuego. Ya viste muchas de las escenas de acción en Soccer Punch. Son básicamente escenas de videojuegos. Sí, literalmente. ¿O por qué no adapta también incluso algún manga? Que él adapte Gantz.
Lo digo en serio, Ujú. Gal sería, es perfecta para Zack Si Snyder. Robert Rodríguez logró adaptar perfectamente a Alita, Ajá, él puede adaptar también y hasta exactamente, mejor. exactamente, pero creo que eso es todo lo que podemos decir de momento. Como digo, yo no detesto por completo a Zack Snyder, más bien, Detestamos. No exactamente, detestamos. más bien detesto que sus trabajos como director hayan ido a esta dirección de más que nada irse a los excesos que él estableció en Soccer Punch, en lugar de tratar de ir más en el camino que comenzó su carrera, que fue con películas más interesantes. Yo amaría que él volviera a hacer una película animada. Eso sería interesante. Sería grandioso. Pero, en fin, de todas formas, a ver cómo será su película, su versión tal cual de Liga de la Justicia. Como dijimos antes, 4 horas. Prepárense. Pero sí, hay muy buenos trabajos de Zack Snyder. Recomendamos a más no poder las 4 películas de las que hablamos. Y como digo, ojalá algún día él regrese a sus inicios tal cual. Sería bueno Y ver una película de bajo presupuesto estilo El Amanecer de los Muertos o otra película animada como Gahul. Él tiene muchos fuertes como director, pero no los aprovecha tal cual. Y también que él adapte muy buenas historias en lugar de rodearse de escritores cretinos o simplemente tratar de pensar él mismo ideas cuando obviamente eso no es su fuerte. Y no hay problema con eso. ujú, exactamente. En fin, ¿algo que quieras agregar tú? Pues ya diré. Ay, Zack Snyder debería aprender de Robert Rodríguez, honestamente. Dejar de estar tan pretencioso y hacer lo que le gusta, honestamente, como dijiste. Y hacerlo, hacerlo simplemente. Alejarse de tanta pretensión, de tanto egocentrismo y darse cuenta que él no es un super Genio mega visionario. director. Es un buen adaptador y él hace buenas secuencias. Es un Pero director, de ahí en ajá, adelante, no, no. es un Pero director que sabe cuando tiene un material que es muy bueno, él puede adaptarlo de maravilla. Pero cuando sí, lo dejas por sí solo, no tiene un no encuentra verdadero. su centro. Exacto. Y Y eso es todo lo que tengo que decir. No tengo nada en contra de él, así que pues es lo que tengo que decir. así es, ahora sí, a esperar cómo será la Liga de la Justicia. Exactamente. Y esperamos que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Nemesis, por acompañarme una vez más. Sí, gracias a ti y a todo nuestro público que nos escucha o nos ve también. Claro, a ver qué es lo que opinan de las películas que Ujú. comentamos. Porque como digo, yo creo que varias ya deberían ser clásicos. 300 yo creo que es una película que ya todo el mundo conoce. Vean Gahul, porque esa película por desgracia no fue un éxito en taquilla. Y eso que, sin dar spoilers, era muy evidente cuando veíamos el final que tenían planeado hacer más secuelas y por desgracia no pasó eso. Pero vean la película original y como he dicho, hora y media. No dura mucho y es muy disfrutable. De verdad es una Y película que vale sobre la el pena. cierto rumor que se dice que él quiere entrar a Star Wars, no lo dejen solo. Mejor que alguien más haga el guión y que lo adapte, porque él es bueno, Que pero ¿sabes no qué lo sería dejen genial? solito. Sí, hay un rumor No, que dice que... pero ¿sabes qué sería genial ahora que lo dices así? Ujú, Star Wars dime, es de Disney, ¿verdad? ajá, ¿Y sabes quién está trabajando ahorita en Disney? dime. James Gunn. Uf, Ponlo de vuelta con Zack Snyder. Sería increíble. hacer un spin-off. Exacto, hagan un spin-off, vean los cómics de Star Wars. Tienen un universo completo siempre y cuando quiten esa basura políticamente correcta que tienen las películas actuales. Hagan una verdadera película interesante. Pongan esos dos juntos de nuevo. Sería grandioso. Bien dicho. Pero, en fin, eso es todo por el momento. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos de vuelta en el siguiente video.